Perdón. Vamos a ver lo que hemos estado nosotros revisando en nuestro hospital, que ya una parte lo dio el doctor Gilberto Vázquez de Anda, y en vamos a empezar con la epidemiología. ¿Qué es lo que tenemos a nivel mundial? Nosotros, como hemos venido repitiendo durante el transcurso del día, es que la cándida es uno de los gérmenes que nos está dando problemas en las unidades de terapia intensiva. Y que ahorita tenemos una causa, aunque no es con una incidencia muy alta, sí tenemos que la repercusión es importante porque nos da una alta incidencia de mortalidad. Tenemos un 4% de la infección a nivel mundial. Existen varias especies de cándida. Sin embargo, las que están identificadas como patógenas en nuestras unidades aproximadamente son en 20. Y estas, perdón, ¿me lo puedes hacer hacia atrás, por favor? Ajá. Bien. Bueno, de estas hay que hacer la identificación de dos formas. Una que va a ser, si estamos hablando de colonización, donde la podemos encontrar de un 2.5 a un 17%, o si estamos teniendo ya como una entidad. Y en esto lo encontramos de un 0.16 al 0.5%. Algo de lo que ya dije es, ¿cuál es la importancia? La importancia está radicando en el riesgo de muerte. Prácticamente es 3 veces quien adquiere una candidemia. Ahora, tenemos una tasa de 0.1 a 0.5 casos por 1000 egresos, con una mortalidad atribuible al 40%. El reporte que se ha venido haciendo, que tenemos aquí desde 1977 hasta el 2000, la que más se presenta es albicans en cualquier parte del mundo, como lo podemos ver, que es una revisión que se ve desde América Latina hasta Europa. De acuerdo a esto que nosotros fuimos viendo y que veíamos la repercusión que tiene nuestra unidad, y nuestra unidad es relativamente una unidad muy joven, como ya lo dijo el doctor Vázquez, empezamos a hacer una investigación en forma retrospectiva en todo nuestro hospital, los cultivos que se estaban saliendo positivos para cándida en todos los servicios. De acuerdo a esto, encontramos que la cándida la encontramos con cultivo positivo 425, en un total revisado de 5.878, que nos correspondía a un 7.2%. Y de esto el más alto fue secreción bronquial. Después le seguía urocultivo, catéter venoso central, hemocultivo, secreciones y secreciones, herida quirúrgica, sonda Foley. Aquí todavía no teníamos bien delimitado estos parámetros. Todavía teníamos médicos que nos estaban enviando las sondas Foley a cultivar, que bueno, finalmente esto no es significativo. Después de estas detecciones que hicimos, vimos en qué entidades eran las que habitualmente se presentaban cultivos positivos. Y encontramos que los diagnósticos que más teníamos era sepsis intraabdominal, pacientes que además cursaban con choque séptico y pacientes con daño pulmonar agudo. También teníamos oncológicos y neurológicos. La siguiente. Ay, perdón. Está bien. Con esto, después algo que ya les presentó el doctor Vázquez, vemos qué importancia, qué está radicando en nuestros costos, cuánto estábamos invirtiendo y qué tantos resultados estábamos teniendo, si eran realmente buenos. Vimos que nuestros antifúngicos se llevaban el gasto de un 15%, pero además que de repente, como ya lo vieron, tratábamos muchos sin un objetivo y con mucha terapia escalonada. Y no estábamos teniendo una vigilancia adecuada. Con esto, empezamos a hacer nuestra vigilancia interna y externa. Estas gráficas ya las presentaron, tratábamos nosotros de llevar al punto ideal
de esta vigilancia donde apareciera la cándida en la mínima cantidad, que ya fue representada tratando de no tener en el nivel de epidemias, que hemos podido mantenerlas, pero con una vigilancia constante. Para hacer esto, finalmente, nosotros hicimos un estudio de cortes para identificar qué cándida teníamos, qué tipos. Y esto lo llevamos a cabo del 2004 y el cierre se hizo ahora en marzo de este año. Incluimos a todos aquellos pacientes que ingresaban a terapia intensiva y que durante el transcurso de su hospitalización tuvieran un cultivo positivo para cándida. Y no excluíamos a aquellos que duraban menos 24 horas y no incluíamos a los que ya a su ingreso tuvieran un cultivo positivo para cándida, ya sea que vinieran de piso o de algún otro hospital. Pero para hacer los diagnósticos, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hace un momento yo les mencioné que muchas veces estamos viendo lo que es nada más una colonización, que era algo también que ya les había mencionado a algunos de los otros médicos que han expuesto, donde estamos viendo una colonización o estamos viendo una enfermedad que realmente está siendo causada por cándida. Entonces, con esto nosotros veíamos que la candidiasis invasiva teníamos que tener una evidencia microbiológica en sitios estériles, que sean líquido cefalorraquídeo, pleura, pericardio, líquidos peritoneales, biliar o biopsia de algún órgano o diagnóstico de una endoftalmitis o candidemia en catéteres. La colonización era la evidencia de un cultivo positivo para cándida sin signos de candidiasis invasiva. Para este fin, hicimos un seguimiento diario con esta hoja, donde anotábamos el nombre del paciente, la fecha que se ingresa al hospital, la fecha que ingresa con nosotros y estábamos identificando factores de riesgo. Identificamos el Glasgow, si tenían alguna cirugía, si era de intestino abierto, si era cerrado, de qué sitio era la cirugía, si tenían nutrición parenteral, qué uso de antibióticos tenían, si ya tenían previamente uso de antifúngicos o no lo tenían y en qué momento nosotros le tomamos el cultivo y si tenía un cultivo positivo y en qué sitio. Ahora, de este total nosotros revisamos 1028 pacientes. Tuvimos una mortalidad general de un 28.6%. En esta revisión, aunque ahorita nos estamos enfocando a cándida, vimos cuáles eran nuestros gérmenes más frecuentes. Y la cándida ocupaba para nosotros el segundo lugar de todos los que teníamos. Y empezamos a identificar qué tipo de cándida era la que teníamos. Aquí en esta gráfica van a ver que la que más sobresale es la cándida SP. En este momento, en el primer año prácticamente que hicimos esta revisión, no teníamos la facilidad, nuestro laboratorio al inicio, de estar identificando cándidas aparte de la albicans. Entonces, por eso es que es muy alta la SP. Sin embargo, después podemos ir identificando y es muy parecido a lo que encontramos ya en la literatura. La albicans es la que se presenta en mayor incidencia con nosotros, después le seguía la tropicalis y ya solamente las demás las encontramos en un solo paciente, la labrata, la laurenti y la pseudotropicalis. El sitio donde más encontramos fue a nivel de secreción bronquial. Aquí hay que tomar en cuenta que a nivel pulmonar es uno de los sitios aprófitos y que para nosotros considerar que realmente estamos teniendo una neumonía por cándida, tenemos que hacer una biopsia y también debemos ver cómo estamos tomando los cultivos. Después le seguía el urocultivo, el hemocultivo, catéter venoso central, herida quirúrgicos y otros, entre otros estaba biopsia, secreción uretral, que eran los que más presentaron ahí. Aquí algo de lo que más importante o repercusión tuvo en nuestro estudio
era que aquellos pacientes que tenían un cultivo positivo para hemocultivo o catéter venoso central, nuestros pacientes fallecían. De hecho, a la mitad del estudio, todos los que tenían ahí, todos fallecían. Y en esa parte, el ver ese nivel intravascular, que fue como nosotros lo delimitamos, tomando en cuenta el hemocultivo, el catéter venoso central, empezamos a tener más parte ahí y ver qué estaba pasando con nosotros. Los diagnósticos que más se presentaron fue sepsis abdominal, neumonía, después se vio la sepsis pulmonar, pancreatitis, sepsis de tejidos blandos, neurológicos y otros. Hacemos nuestro primer corte, tratando de ver qué estaba pasando. Nuestros pacientes estaban falleciendo a pesar del tratamiento. Y de hecho, aunque la diapositiva no es muy clara, no sé qué tal la ven ustedes, pero pueden ustedes ver que aquellos pacientes que sobrevivían, o sea, a Cándida tenemos una alta sobrevivencia. Y que después cuando nosotros cruzamos los datos para ver con los que teníamos tratados, veíamos que los tratados fallecían más. Y que decimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque pareciera que le iba de peor, tenían peor pronóstico aquellos que nosotros dábamos tratamiento. Aquí lo que pasó es que nosotros no estábamos siendo oportunos en el tratamiento. Estábamos dando tratamientos muy tardíos y esperábamos, no identificábamos antes a los pacientes de tal manera que la mayoría, que aunque a pesar de que dábamos tratamientos, sus condiciones, cuando ya los dábamos, no había una mejor respuesta. Con todo este problema que nosotros vemos, empezamos a hacer también maniobras, que ya fueron lo que ustedes vieron. Primero lo dividimos, hicimos estos cortes que se fueron haciendo, lo dividimos en periodos, y en el primer periodo ustedes ven, tenemos un 11% de incidencia. Después es un 17% y tenemos el máximo pico a un 25%, donde en este 25% que nosotros observamos, encontramos la mayoría de los pacientes con hemocultivos y catéter venoso central, que eran en un total de 14 pacientes. Y que estos que tenían tanto catéter venoso central como hemocultivo, los podíamos ver, eran 8 pacientes. Y esos fallecían. Entonces, a partir de aquí, es cuando nosotros tratamos de delimitar qué era lo que nos estaba afectando. Y es de las cosas que ya el doctor mencionó. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer el lavado exhaustivo de manos. Empezamos a cambiar los circuitos, a hacer las aspiraciones por circuito cerrado. También se empezó a tomar todas las muestras ya con circuito cerrado, las de secreción bronquial. Aparte, todo lo que era manejar vías venosas centrales, aunque fueran a poner el medicamento, había que lavarse las manos. Y también que cuando se pone catéteres, que estuviera todo completo, o sea, no hay de que no me pongo gorro, o porque habitualmente tenemos la idea de que, o muchos dicen, no, pues tengo el pelo corto, o sea, no me pongo el gorro, que las mujeres se pongan el gorro, o no pasa nada si no me pongo un gorro. Y empezamos a hacer algo que fue cuidarnos unos a otros. Ya no nada más es quien lleva control del proceso infeccioso, ya no nada más es el de epidemiología, sino es el que está al lado. Con todo esto que hicimos, empezamos a ver la reducción tan importante que tuvo la incidencia de la cándida. De tener un 25%, bajamos a un 2%, un 8%, que sí es importante en números, pero aquí hay algo más importante que eso. Ya no presentamos cándida en hemocultivos ni catéter venoso central.
y todavía aquí alcanzamos a tratar nosotros en el 25%, que ya estábamos vislumbrando cuál era nuestra problemática, de un tratamiento tardío a 2 pacientes que tuvieron hemocultivo y uno con catéter venoso central. Se les da el tratamiento en el momento indicado y los pacientes sobreviven, tienen una mejor sobrevida. En este momento sí seguimos presentando cándida, pero seguimos sin tenerlo en hemocultivos, ni en catéter venoso central. Ay, Dios. Ahora, nosotros lo que encontramos en nuestro estudio es, la cándida albicans es la más frecuente, sigue siendo la más frecuente para nosotros, para nuestra población, igual que en la literatura, no hay más. Pero hay algo muy importante y muy simple, no estamos descubriendo nada, pero lo importante es, medidas generales, sencillas, sin un costo elevado, nos pueden hacer que disminuyamos nuestras infecciones, no nada más de cándida, cualquier otro germen. Y es lavado de manos, uso de guantes para manipulación de accesos venosos, arteriales, el uso de circuitos cerrados. Y algo que es muy importante y que ya lo dijo el doctor Vázquez, es hacer equipo. Si nosotros sabemos que el señor que hace el aseo, le tomamos en cuenta en nuestro equipo, que la enfermera, el interno, el residente, se sabe que es de nuestro equipo, él va a vigilar que las cosas se hagan bien. Porque si hay un beneficio del paciente, va a ser un beneficio para todos. Si yo hago bien lo poco que me toca hacer o lo mucho que me queda hacer, entonces va a haber una mejor sobrevida. Y no necesitamos hacer un gasto. Aparte de de los antibióticos, antifúngicos, bien dirigidos. Pero podemos disminuir mucho con maniobras simples. Gracias.